Bienvenidos nuevamente, tiempo de estudiar la palabra de Dios, tiempo de preparar el oído, preparar el corazón y que lo que vayamos a estudiar en este estudio fascinante del libro de los Hechos es entrar a una dimensión inmensa. De pronto cuando, yo no sé a ti, pero ver películas es un buen hobby, ¿no? De pronto cuando veo películas épicas o algunas novelas o algo, en mi caso me brincan algunas historias de la Biblia, porque hablar de reyes, a veces de traiciones, a veces de acontecimientos pues muy armados, muy estructurados, la Biblia tiene un inmenso tesoro de enseñanzas, por cierto. En esta ocasión vamos a estudiar una porción donde Pablo tiene referencia de lo que él hace, de lo que él cree y de lo que otras personas como que queriendo aprovechar o sacar provecho o queriendo manejar algo que no está en sus manos y que se sorprenden con esto. La porción que quiero leer a continuación, Hechos capítulo 19, del versículo 11 al 17. Si tienes alguna inquietud, yo quiero invitarte. El tiempo en estos momentos es muy corto, lo que tenemos en el video, pero yo quiero invitarte, si hay algún cuestionamiento, duda o inquietud del tema que vamos a tocar el día de hoy, haznos llegar tus comentarios. Suscríbete al canal, por cierto, suscríbete al canal, así te van a llegar notificaciones continuas cada vez que haya un material nuevo, e incluso ahí podemos interactuar para que entonces dudas o comentarios de este tipo, de los temas que estemos hablando, en particular hoy, por el que vamos a hablar, pues lo podamos abordar y aún extender, incluso tal vez a solicitud, si tuviéramos que profundizar en algún punto, de verdad lo podemos hacer, porque para eso es este espacio, para estudiar y escudriñar la palabra de Dios. Leo a continuación, libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 11 al 17. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a empezar a abordar muchísimos temas. Aquí hay mucho material, pero vamos a abordar uno rápidamente. Existe el bien y el mal. Como existe Dios, como existe el diablo, el enemigo de Dios. Eso es una realidad, no es algo imaginario, no es una historia que solo quedó aquí por casualidad escrita, no es un primer evento, no es algo aislado, es real. Hay una presencia maligna y está Dios presente. Pero en esa realidad, un detalle que es, si con algo te quieres quedar de esto, es esta realidad: el mayor, por sobre todas las cosas, es Dios. Es verdad que los demás también, hablando del diablo, sus demonios, sus espíritus malignos, están presentes, pueden andar teniendo actividad, pero nadie será mayor que el único, el que los creó, que Dios es todopoderoso y que Él tiene autoridad por sobre todas esas cosas. Esto nos tiene que empezar entonces a dar la primera parte. Todo lo que no esté con Dios está en contra de Dios. Jesús hizo la siguiente declaración:
todo el que no es conmigo, contra mí es. Quiere decir que entonces en este mundo solo hay de dos moles. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. No hay espíritus blancos, negros, magia blanca, magia buena, magia... Si no es en Dios, si no es en el sustento bíblico, si no es en la verdad de su palabra, no proviene de Dios. Así que ese sería un primer punto. Vamos a abordar la porción de lo que sucedió de Pablo con estos hombres y la acción que llevaron a cabo con una tercera mención, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, entonces, es lo que resalta y es el que hace todo el cambio. En el transcurso del libro de los Hechos, en el andar, en el trabajo de los discípulos, algo es constante y es notorio. A la predicación de la palabra le acompañan señales. A la presencia de los apóstoles se presentan milagros en el nombre del Señor. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí en el versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahora hay un principio muy importante. El de los milagros era Dios, no era Pablo. Pablo era el instrumento. Ninguno de nosotros puede tener la autoría, puede ser capaz de generar un milagro. Quien lo hiciera ahora incurre en una de las gravedades que obviamente lo hacen enemigos de Dios, que en este caso el diablo y las entidades que hay con él. Eso es lo que hacen. Ellos se acreditan, quieren, desearían quedarse con ese poder o tener ese poder imitando a Dios. Pablo es respaldado por Dios porque hay una promesa. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 16 y 18, manifiesta el respaldo o la consecuencia de poder, primeramente, dejar que Dios sea tu Señor, le creas, y que además de todo, en base a esa entrega o en base a ese sometimiento a Dios, en la consecuencia de ello, Dios promete un respaldo. Marcos 16, versículo 16 al versículo 18, dice lo siguiente: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les harán daño, solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los discípulos, en este caso Pablo, estando aquí en esta porción de Hechos, por mano de Pablo eran hechos muchos milagros, pero el que hacía los milagros era Dios, respaldando la palabra de Dios, respaldando la vida de Pablo. Que enviaban delantales, bueno, es la creatividad del Espíritu Santo, no la regla. ¿A qué me refiero con esto? El que la Biblia registre una cosa como estas, no quiere decir ahora que entonces estaremos empezando a conseguir mantos sagrados y vamos a ver que estos sean los mantos con todo ese poder para entonces enviarlos y sanar. Esto ocurrió un solo momento, una sola circunstancia, con un propósito. El hombre se puede perder fácilmente y de pronto desvirtuarse y decir, bueno, ahora tenemos el manto sagrado, la sal liberadora, tenemos la rosa del amor. No es de esa manera. Lo que actúa aquí es el poder que hay en el nombre de Jesús. Ahora, observemos lo siguiente. Dice que había unos judíos exorcistas ambulantes, el versículo 13. Esto no era nuevo. En el capítulo 8 hay otro hombre llamado Bar Jesús, o se apodaba Bar Jesús. Era un falso profeta, era un mago, era alguien que quería engañar a la gente. Hasta el día de hoy sigue existiendo gente que quiere mostrarse de manera maravillosa, de manera con algún poder y cautivar a la gente. Y el hombre está ávido, hambriento de algo que lo pueda cautivar, tiene hambre espiritual. Y esa hambre espiritual o esa necesidad espiritual solo será saciada cuando conocemos a Dios. La Biblia dice, y la verdad nos hace libres, porque es lo único que nos puede dar libertad. Ahora, estos hombres, dice, leo lo que mencionan ellos cuando andaban queriendo sacar demonios, dice lo siguiente: invocando el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, y decía: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Y algunos, yo quiero imaginar que algunos demonios salían, como que los agarraban medio, no sé, adormilados, distraídos, y de pronto, escucharon el nombre de Jesús, porque recuerde, Marcos 16, dice, en el nombre de Jesús echarán fuera de demonios. Y eso de que es en el nombre de Jesús es para decir, es en la autoridad de Él, de parte de Él, es como los estamos quitando. Esa autoridad solamente proviene de Dios. Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice, y Jesús acercándose les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, versículo 19, ese por tanto es la consecuencia de la autoridad que Jesús ha recibido. Y en la cruz del Calvario, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16, dice que allí en la cruz del Calvario, Él rompió el acta, canceló el acta de los decretos, lo que por derechos tendría el enemigo en contra del ser humano, lo canceló, y entonces por eso Él toma toda autoridad y por eso puede mandar a que se predique el Evangelio. Este nombre lo quieren ocupar estos hombres, y entonces el demonio de pronto sale, y de pronto hay por ahí uno de estos demonios que se puso más vivo y dijo, a ver, yo creo que ya estaba así en la puerta saliéndose de la vida de esa persona, y se detuvo y dijo, se detuvo y se regresó y dice, y ustedes me están pidiendo que yo me vaya en el nombre de Jesús, y claro, me cuadro a ese nombre, porque en el nombre de Jesús, de acuerdo a Filipenses 2, versículo 11, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese demonio dijo, sí, ok, pero a ver, en el nombre de Jesús yo sé que es autoridad, y sé que Pablo también tiene autoridad porque Dios está con él. Dice, el que te conjuro por el que predica Pablo, que te vayas. Pero de pronto se dice, ok, pero tú no eres Pablo. ¿Y quién demonios eres tú? O sea, yo me voy a ir, pero ¿por qué? Como tú no estás con él. Y entonces dice, les pusieron una muy buena zarandeada. Estos demonios entonces dijeron, no te conocemos a ti. En lo que estamos viendo en esta historia, lo que es sobresaliente es que es importante que alguien sea conocido por Dios y Dios lo conozca a él, para que haya ese respaldo. El poder que Dios transfiere a Pablo para hacer milagros proviene de poder Pablo estar sujeto a Dios. Jesús mismo oraba al Padre y es como obtenía su respaldo para llevar a cabo esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, en el momento que está con los familiares de Lázaro, va Jesús a la tumba, y antes de hacer, como Dios podría él haber movido la piedra por sí solo y haber hecho que Lázaro le saliera, pero era importante para Jesús mostrar algo interesante, que es la comunión con Dios para poder recibir el respaldo de él. En el capítulo 11 de Juan, versículo 41-42, dice esto. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús hacía estos milagros, pero no los hacía a una cuenta suya, aunque podría haberlo hecho, pero lo hacía porque contaba con el respaldo del Padre, a través del cual había orado, y aquí dice que esto lo tuvo que hacer público para que la gente supiera. Conocer a Dios no es solamente de oídas. No podemos solo pensar que porque yo asisto a una iglesia, tengo una Biblia, la dejo abierta en mi casa, en el centro, y entonces así yo creo que ya Dios está allí. No es un amuleto. Si yo escucho música cristiana, no me hace eso ser cristiano. Si yo aún oro a Dios y pido algo en su nombre, quiere decir que Él tenga que estar a mis órdenes, como si fuera esto una lámpara mágica, y al decir esto, ahora Dios cumplirá todo, porque como es obligación de Él, tiene que ver con comunión. Pablo tenía comunión con Dios. La historia de Pablo es interesante. En algún momento naufraga, Hechos capítulo 22, 24, la historia está. Y están por morirse muchos.
está naufragando, está en Hechos 24. El barco se va a despedazar porque hay una tormenta, un Euroclidón le llama la Biblia. Y la gente, los marinos le dicen a Pablo, nos vamos a morir. Y le dice Pablo, tranquilos, acabo de orar y platicando con Dios me dijo que nadie se va a morir. Nada más, por favor, tengan paz. Dios hablando con Pablo, Pablo teniendo seguridad, Pablo teniendo relación. Dios puede hacer mucho por su palabra, claro. Su palabra no es inválida. Los demonios, la historia que leímos aquí de Hechos 19, los demonios se sujetaron a la palabra, al nombre de Jesús. Pero cuando se dieron cuenta quién eran estas personas que no tenían comunión con Dios, porque dijeron, bueno, a ver, a Pablo sí conozco quién es Pablo. Si fuera Pablo el que estaba ahí, seguramente no se resistían, porque iba en el nombre de Jesús. Pero estos hombres no contaban con ese respaldo, porque no tenían comunión con Dios. Conocer a Dios entonces no es nada más de oídas, no es nada más de experiencias, porque a veces el día de hoy en nuestro humanismo, en nuestras cuestiones sensoriales, sentimentales, queremos sentir a Dios. Si escuché campanita, seguramente Dios me está hablando. Si escuché la canción que me gusta, es que es una señal divina. La mejor prueba de conocer a Dios está en su palabra, en la intimidad y en el obedecerlo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, cuando ya Jesús está cerrando su sermón del monte, cuando ya está en la conclusión de todo lo que enseñó, llega un momento increíble cuando dice que hay gente que va a llegar delante de Dios y va a tocar casi a la puerta como para ya venir a salvarse y todo eso. Dice, versículo 21, Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que muchos dirán en aquel día, oye Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A ver, entonces, ¿alguien liberó? ¿Alguien hizo milagros por el nombre de Jesús? Puede ser, pero el momento de poder relacionarse con Él, si de pronto este demonio no se despierta y no se pone listo, dice, ¿quiénes son estos? El demonio se va, en ignorancia, lo que fuera, por el poder de Dios y en su nombre, pero para nosotros lo más importante es la comunión con Dios. Hubo un hombre, y con eso voy a cerrar este estudio, un hombre llamado Job. El libro de Job, capítulo 42, quiero leer esta historia. Un hombre llamado Job, que Dios mismo se sentía muy satisfecho y se enorgullecía para poderle mostrar y decirle aún al diablo, ve a mi siervo Job. No hay otro como él, varón justo, varón temeroso de Dios, que hace sacrificio, que cuida por obedecer mi palabra, que enseña a otros. Job tuvo que aprender en 42 capítulos, que es lo que dura este libro, a aprender que aunque había escuchado tenía tanto tiempo, enseñaba a otros, tenía años también, tal vez en sabiduría, pero algo Dios le tenía que enseñar, que era conocerlo. Capítulo 42 de Job, versículo 1 al versículo 5 dice lo siguiente. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Job tuvo que venir a conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Este estudio está para mucho más. Hay muchas cosas que podemos seguir haciendo y mencionando de este estudio. Solo quiero invitarte. La verdadera comunión con Dios no solamente es de lo que yo oí, sino de lo que yo hablo con Él y de lo que yo le obedezco a Él. Un verdadero discípulo no solamente escucha, tenemos que ponerlo por obra. Que esta enseñanza te bendiga, que te desafíe incluso a poder creer en el poder de Dios por tener comunión en Él. Porque lo más importante no son los poderes, es conocerlo. Es lo más maravilloso. Que Dios te bendiga y que sigamos estudiando esta palabra.